El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Paz total. Establecemos contacto a esta hora con el analista político, excomisionado de paz de nuestro estado colombiano, Víctor G. Ricardo. Vamos a hablar sobre el tema planteado en el día de hoy, sobre el avance y la petición que ha hecho una parte de la sociedad civil. Escuchamos y escucharon ustedes al informe al vocero, uno de los representantes de la mesa de diálogo del gobierno con el Estado Mayor Central de las FARC, es decir, las disidencias de este grupo, a cesar el fuego en acciones como Nariño, en donde el tema de las minas antipersonal está creciendo y pues preocupa. Doctor Víctor G. Ricardo, gracias por estar con nosotros en Colombia Radio. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarlos y por supuesto por su conducto a todos los televidentes. Doctor Víctor G., apelando a su experiencia en el tema, especialmente con las FARC. Doctor Víctor G. fue comisionado de paz cuando se intentó hacer un proceso de paz en el Caguán en el año 98, del 98 al 2002. Ahora el país pues ha cambiado mucho en estos 25 años, doctor Víctor G. Ahora están las disidencias, el fruto después de los acuerdos de paz de 2016 y este llamado que hace la sociedad civil. ¿Hacia dónde debe apuntar este esfuerzo, este trabajo y que el gobierno actual pues ha establecido esa mesa de diálogo con este Estado Mayor Central? Bueno, primero yo creo que lo más importante de este tema es entender cuáles son los objetivos de la paz. La paz, que yo denomino la paz integral, debe ser con la incorporación a ella de los pueblos que han vivido en el absoluto subdesarrollo, alejados de las vías de desarrollo y además de los mismos servicios del Estado, que no tienen ni acueducto, ni vivienda, ni vías de comunicación, no hay asesoría en el sector agropecuario, viven en zonas de conflicto. Eso es un tema fundamental que hay que entender. Lo segundo, yo creo que con las guerrillas tenemos que obtener un cese al fuego que permita construir la paz en paz. Y esa construcción de la paz tiene que ser incorporando a aquellas gentes lejanas en ese abismo profundo que hay entre la ciudad y el campo a su propio desarrollo con la presencia del Estado. La presencia del Estado no puede ser una presencia eminentemente militar. Los conflictos y las batallas militares se dan, pero lo que queda es lo que realmente se debe buscar, que es la presencia del Estado en esas zonas. Entonces, allí también tenemos que analizar qué es lo que estableció la normatividad y cuál es la concepción misma de los grupos alzados en armas. Hay grupos alzados en armas que nacieron producto de hace muchos años de una agenda política, otros que nacieron aduciendo que tenían que actuar por la deficiencia del Estado y otros que son bandas delincuenciales o grupos de narcotráfico. Hago esa diferencia porque es fundamental entender quiénes tienen derecho a estatus políticos y quiénes no. En el concepto de paz integral, el gobierno denomina paz total, evidentemente hay que actuar con relación a todos los conflictos que hay, pero lo que no podemos es darle estatus político a movimientos delincuenciales o que simplemente han querido usurpar la acción del Estado, sino que por ahí habrá caminos de carácter judicial que en aras del interés supremo de la paz, pues se pueden incorporar y mirar qué propuestas y qué soluciones se consiguen. Frente a los grupos alzados en armas que se les podría dar estatus políticos, pues hay una reglamentación clara. En este caso usted está hablando de las disidencias de la FARC, está hablando de la necesidad de crear cese al fuego. En materia del cese al fuego, lo importante no es solamente decretar el cese al fuego, sino decretar un cese al fuego con localización de los grupos alzados en armas y por supuesto, es aconsejable con un comité de verificación, incluso con presencia de organismos internacionales que permitan que ese cese al fuego, en caso de violación, sea verificable y se diga quién lo incumplió. Porque si usted no hace el cese al fuego con localización, pues simplemente los grupos alzados en armas continuarán transitando por distintos lugares y eso da pie a dos cosas. La primera, a que de pronto la fuerza pública evidentemente
no actúe por miedo a la violación de la fuerza del cese al fuego. Y la segunda, a que evidentemente otras personas, incluso ajenas de ese mismo movimiento, traten de ganar o tener ganancias de un cese al fuego mal construido. Entonces, creo que eso es fundamental aclararlo para tener conciencia de que yo creo que ni ningún colombiano puede estar en contra de la paz, pero evidentemente lo que se quiere es que haya una claridad. Y lo último, decirle que para mí es fundamental que los procesos de paz tengan concepción de Estado. ¿Por qué concepción de Estado? Porque cuando se hace solamente como política de gobierno, evidentemente es menos duradero y menos sólido, mientras que se incorporan las fuerzas de distintos movimientos y líderes de la nación, pues evidentemente tiene mayor solidez, mayor durabilidad. Por tanto, y para concluir, evidentemente yo creo que una de las cosas que urge ante la situación de orden público que estamos viviendo, ante el innumerable número de muertos que aparecen, de defensores de derechos humanos, de soldados, de policías, del conflicto mismo, es que frente a la muerte nadie se debe alegrar. A mí me preocupa mucho cuando salen personas en los medios de comunicación a alegrarse, se mató a fulano de tal. Hombre, a la vida humana hay que respetarla. Una de las crisis que tenemos en el país es una crisis de valores, la ética, la moral. Estamos viendo cómo en este momento hay grandes debates de corrupción que antes, hace muchos años, se veían en casos de agentes de tránsito o agentes de las aduanas, pero no con personas que han tenido responsabilidades de jefes de Estado, ni de ministerios, ni de agencias. Entonces, todo esto hace que esos hechos también sean tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es construir un país donde reine el imperio del Estado de Derecho, donde reine el respeto por el derecho a la vida, donde la plata sea menos importante que la vida, porque hemos invertido esos valores, y eso, entre otras cosas, ha sido producto de los efectos del narcotráfico. El narcotráfico se convirtió en un combustible del conflicto, porque dándole combustible al conflicto les permitía a ellos entretener las fuerzas del Estado en la lucha y combatiendo las guerrillas, los grupos basados en armas, mientras ellos lograban sus objetivos. Entonces, eso es un análisis que hay que hacer mucho más profundo de lo que la gente cree, y por supuesto yo creo que si se hace, si se explica, se puede contar con el respaldo en la medida que haya una buena construcción de los procesos. Doctor Víctor. Creo que nuestras nuevas generaciones también así lo exigen. Hablando de las nuevas generaciones y de esos planteamientos que usted nos hace sobre ese cese al fuego, sobre esa visión de esa mesa de diálogos de paz con el EMC, que no debe ser una visión de gobierno, sino una visión de Estado, me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuál debe ser ese nuevo plan de trabajo, esa metodología? ¿Qué debe abarcar esa agenda de paz? La agenda de paz. ¿Perdón? Sí, lo escuchamos. La agencia de paz tiene que tener unas prioridades. La primera prioridad es lograr las condiciones para que la guerra que hay, el conflicto que hay, termine. Porque mientras haya conflicto es muy difícil construir la paz. Porque yo digo que con los grupos alzados en armas se pueden lograr soluciones de terminación del conflicto, pero la paz es con todo el país, con todas las gentes que habitan las distintas regiones, incorporarlas al desarrollo. La desigualdad social es profunda, el abismo entre la ciudad y el campo es cada vez mayor. Eso es lo que hay que construir, un nuevo puente y un nuevo escenario donde haya justicia. Anteriormente a uno lo criticaban y decían es que quien habla de equidad y de justicia social es un señor de izquierda. No, es una necesidad del país, es una necesidad de los países, del desarrollo humanitario. Entonces, eso hay que entenderlo. A veces las gentes opinan, yo decía, desde los sofás de las grandes ciudades o de otros escenarios y sin conocer la realidad, y la realidad es profunda. Mire que cuando yo era alto comisionado, yo le pedía a Planeación Nacional que me diera un listado de las obras que el Estado había hecho en la región donde me dirigía.
y llegaba con absoluta sorpresa y aterrado, por supuesto, de que cuando llegaba al sitio y preguntaba por tal obra, tal puente, tal hospital, tal escuela, me miraban como si yo les estuviera tomando el pelo. Y ante mi sorpresa decía, ¿por qué me miran de esa manera? Es que eso es lo que hemos pedido hace 50 años y no hemos logrado esto. Y resulta que en los archivos de las mismas agencias del Estado aparecía como obras ejecutadas. ¿Qué había pasado? Se habían robado el dinero, lo habían utilizado para otras cosas y aparentaban que las obras o las necesidades de la comunidad se habían satisfecho. Es decir, la lejanía de las comunidades a los escenarios de decisión es tan grande que hasta esas cosas suceden, y la corrupción que ha llegado al país es tan profunda que a veces se usan distintas artimañas y distintos mecanismos para llevar a los bolsillos privados los dineros que son públicos y que deberían cuidarse aún más que los privados. Pero volviendo al tema que usted dice, yo creo que la visión de Estado tiene que verse como una visión donde estén representadas las distintas fuerzas, que independientemente de los cambios de gobierno, continúe esa política y continúe la solidez de los acuerdos. Con relación al acuerdo de paz, por ejemplo, de La Habana, allá se hicieron una serie de acuerdos que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que se dieron. Y después uno veía, y es el análisis que finalmente uno puede concluir, que inmediatamente ha debido el Estado llegar a esas zonas, hacer presencia. La parte militar la habían arreglado. ¿Cómo no llegan? No llegaron, pues otras fuerzas de alzadas en armas coparon esos escenarios, e inclusive el narcotráfico tuvo más poder de acción y de localización de ellos porque el Estado no llegó allí. Es que el Estado no es solamente las fuerzas militares. El Estado es realmente, y lo importante es que esté en presencia en materia de los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución y en materias de desarrollo, en vivienda, en salud, en infraestructura, en ver cómo, por ejemplo, se hace una política de fomento de sustitución de los cultivos ilícitos a cultivos lícitos, pero también garantizando la compra de los productos que existían. Yo viví también casos donde la comunidad había atendido la solicitud de la sustitución de cultivos y se habían puesto a cultivar, por ejemplo, maíz. Y cuando salían las cosechas, no había caminos ni había gente que se lo comprara. Pues lógicamente volvieron a la situación ilícita, que pues uno no comparte, pero que tiene que entender para poder visualizar las partes del conflicto. Mire, en materia de paz, lo más importante es dialogar para buscar soluciones, y dialogar buscando soluciones sólidas, buscando no prebendas ni privilegios, sino buscando la estabilidad democrática de un país, el respeto por los derechos y la viabilidad de hacer un mayor equilibrio del desarrollo nacional. Doctor Víctor G. Ricardo, excomisionado de paz, ex alto comisionado de paz, gracias por estar con nosotros en Colombia Radio. Importante sus luces, pues el país obviamente está en este tema de nuevo sobre el estatus político, no el estatus político, quienes sí, quienes no, pero obviamente para hablar estos temas de paz, y pues esa es la idea, hay otros mecanismos. El sometimiento es uno, ¿no, excomisionado? Y es un proyecto de ley que va a entrar, el sometimiento a la justicia. El sometimiento a la justicia es uno que se debe volver o atender de acuerdo con los movimientos que usted manifiesta. Es decir, yo no puedo darle estatus político a unos grupos que nacieron porque la falta de acción del Estado. No, no puede ser. No puedo tampoco darle estatus políticos, por ejemplo, a los corruptos. No puede ser. No puedo darle estatus políticos a los grupos del narcotráfico. Porque evidentemente hay otros escenarios, hay un problema, entre otras cosas, de alguna actividad ilícita. Pero también en eso, y me parece muy importante, que el gobierno ha hecho precisiones internacionales en este sentido, que la responsabilidad no solamente la colombiana. Colombia ha sido la víctima. Colombia ha puesto todo su esfuerzo y durante muchos años sus recursos para ser solidarios con la comunidad internacional. Por eso la comunidad internacional también tiene que ser solidaria con las acciones que Colombia ha efectuado. Hace 20 años,
Colombia recibía de contribución 48 millones de dólares internacional. A medida que pasaron los años llegó a tener 1.500 millones. Pero a su vez, antes de eso, Colombia se gastaba entre 1.000 y 2.000 millones de pesos en la lucha contra el narcotráfico, que sumado por 20 años podrían sumar 40.000 millones que nos usamos en el conflicto para atender la situación del narcotráfico, combatirla, pero dejando de invertirlos en obras de carácter social que hubieran beneficiado a la comunidad. Esa es la parte que yo digo que hay que también lograr la conciencia internacional, porque el consumo, hoy el consumo en Colombia ha subido, pero el mayor consumo está en el exterior. Colombia, desde la época de los indígenas, tenía cultivos de hoja de coca, pero no cocaína, y los indios la mascaban para buscar energías de ellos. La cocaína es producto de un proceso químico con precursores químicos que no cuenta Colombia, y además con el mercado que hay afuera. Entonces, todos los países también tienen que ser conscientes de eso, porque así nosotros logremos el mayor esfuerzo para controlar la actividad del narcotráfico, que tenemos que hacerlo, pues sin la solidaridad internacional tampoco vamos a lograr un efecto, porque hay otra realidad. Entonces allá también hay que decir, miren, en la medida en que ustedes no controlen el consumo, en la medida en que ustedes no controlen el envío de precursores químicos a Colombia, en la medida en que ustedes no tengan también las armas suficientes para impedir que en un país que está en vía de desarrollo, que tiene coca pero no cocaína, y la cocaína es producto de un proceso químico de elementos que no tiene Colombia y que llegan a Colombia, pues evidentemente cualquier plan ante eso fracasa. Y en materia de país, pues eso nos ha llevado a un conflicto que tenemos, que durante muchos años algunos movimientos con ideologías políticas armaron movimientos alzados en armas, pero que indudablemente el secuestro, el boleteo, los ataques a las poblaciones civiles que nada tienen que ver con el conflicto han hecho mucho daño, y que el combustible de eso ha sido también el tema del narcotráfico. Entonces, todo este escenario tenemos que ponerlo en una sola mesa para tener una estrategia. Se requiere de una estrategia nacional que permita recuperar las distintas regiones del Estado, su propio desarrollo, que permita recuperar el valor de la ley, que permita recuperar los objetivos nacionales, que permita recuperar los valores perdidos y que permita recuperar la Colombia que la juventud sueña. Oiga, no me puedo ir sin despedirlo. ¿El fax funciona? Una ¿aún? Curiosidad. Ahí lo tiene usted detrás suyo. Ahí llegaron muchos fax del proceso, ¿no? Era secretario general de la Presidencia de la República a las 5 de la mañana, por papel fax llegaba un motociclista con todos los editoriales de los principales periódicos de Bogotá y las principales noticias. En esa época el presidente era Belisario Betancourt, que se levantara muy temprano, y le tocaba a uno levantarse entre 4:30 y 5 a leerse, porque a leerse el papel de fax, todos los editoriales, las noticias, porque a las 5:30, 6 el presidente la llamaba a uno a comentársela. Entonces yo sí tengo no solamente este exponente de lo que ha sido a través del desarrollo tecnológico, sino también el recuerdo de épocas que viví, y por eso ahí permanece. Maravilloso recuerdo. Además, gracias, doctor Víctor G. En esa explicación que da, uno se va a aquellas épocas. Uy, a nosotros en Radionet también nos tocó la época del fax, y alguna vez se acabó el papel y no lo habían cargado y estaba llegando una noticia justamente del Caguán. Bueno, eso nos ganamos una vaciada de Yamil espectacular. El doctor Víctor G. Señor. Una reflexión, hablando de estos temas, por eso es tan importante cuando uno se refiere a unas épocas, a unos hechos, a unas situaciones vividas, también lo aterrice en las condiciones que teníamos. En la época, por ejemplo, del Nevado del Ruiz y del Palacio de Justicia, no existían teléfonos celulares. Entonces, hoy habla, pero ¿cómo no se comunicaron? Hombre, porque es que no existían los teléfonos celulares. Claro. Cuando el Palacio de Justicia se dañaron las líneas y no había cómo comunicarse, hicimos intentos para mandar la Cruz Roja con aparatos. Bueno, se logró, eso la historia lo va a decir, pero lo que quiero decir es que el escenario de la realidad, de las posibilidades técnicas de cada momento son distintas, y uno tiene que tenerlas en cuenta para el análisis correspondiente. Por eso siempre es tan importante el contexto, el tener en cuenta el contexto de cada situación vivida,
ya sea de país, ya sea en la vida personal, en la vida profesional, el contexto siempre es muy importante. Fundamental. Gracias, doctor Víctor G. Un gran abrazo y como dice Sabina, si me extrañas, mándame un fax. Gran abrazo por estos temas tan importantes. Los televidentes y para el país. Gracias. Colombia Hoy Radio. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.